Shabbat Shalom, que Yahweh los bendiga y los guarde en este Shabbat. Mi nombre es Pedro Manuel Cisniega y estamos desde Tulsa, Oklahoma, compartiendo la palabra de nuestro Elohim. Yahweh es su nombre. Antes de entrar de lleno a la porción de esta semana, la Parashá 26, Shemini, que abarca desde Levíticos 9.1 a Levíticos 11.47. Pero vamos a entrar de lleno a hacer una oración y entramos a la palabra. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos aparta con tus preceptos y nos has dado el estudio de tu palabra. Te pido, Padre, que tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo, nos guíe en justicia, en verdad, Señor, para conocer tu corazón, Señor, para que tus mandamientos sean escritos en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, y así andar en ellos, porque esta es tu voluntad para con tu pueblo, Señor, que guardemos todos tus mandamientos con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón, Señor, para amarte como tú te mereces, Señor, como tú nos lo has pedido. Permite, Padre, que tu Ruach HaKodesh abra nuestros ojos para poder mirar las maravillas de tu palabra, porque a través de ella entendemos tu corazón, Señor. Bendícenos en este Shabbat, Señor, y enséñanos por amor a tu nombre. En el nombre de tu Adón Yeshua. Amén. Estamos en el libro de Levíticos, y algo que sabemos a través del libro de Levíticos es que el Padre está instruyendo a los levitas, incluyendo a Aarón, a sus hijos, de cómo presentarse ellos delante de nuestro Elohim. Y hay algo muy importante que tanto tú y yo, como el Eterno le está enseñando a Aarón, a sus hijos y a todos los levitas, de que hay algo fundamental que tú y yo tenemos que presentar delante de Elohim cuando estemos delante de su presencia, o para poder estar en su presencia, es la santidad. Sin santidad nadie puede ver al Eterno, y esto es algo que tú y yo lo aprendemos a través del libro de Levíticos, porque es ahí donde el Padre nos está enseñando sus mandamientos para poder estar limpios delante de Él. Mira, déjame llevarte al Salmo 93.1. Salmo 93.1 nos va a expresar que la santidad conviene en la casa de Elohim. Y Él está instruyendo a los levitas para que los levitas les enseñen al pueblo. Algo que tú y yo sabemos, de que toda persona anhela que Elohim habite en nosotros. ¿Verdad que sí? Toda persona anhela que el espíritu de nuestro Elohim viva en nosotros. Pero hay algo bien importante que Él nos va a enseñar, y es que Él necesita la santidad de nuestra casa para poder Él habitar. Aarón no podía entrar como él quisiera al tabernáculo. Él tenía que cumplir ciertos requisitos delante de Elohim para él preservar la vida y que él pudiera estar delante de la presencia del Eterno. Y eso es para ti y para mí hoy también. El Eterno nos está alcanzando, nos está enseñando sus mandamientos para que tú y yo cumplamos esta posición de ser santos como Él es santo. Y la santidad es algo que Él requiere a su pueblo. El ser apartado totalmente del mundo y vivir solamente para Elohim. Allá afuera puedes oír a muchas personas, y ciertamente la gente habla de lo que tiene en su mente y en su corazón. Muchos te dicen no se puede porque ellos así viven. Pero nuestro Elohim, que es grande y poderoso, Él nos pide que su pueblo sea santo, ¿verdad que sí? Y Él no va a pedir algo lo cual el pueblo no pueda cumplir. Si Él lo pide es porque el pueblo lo puede hacer. Cuando tú oigas a una persona que diga que no se puede hacer, es porque él así ha sido enseñado, porque él así vive su vida. Pero tú y yo no podemos confiar en una palabra de un hombre más que la palabra del Eterno. Él nos ha dado órdenes, nos ha dado mandamientos y preceptos, los cuales dice que los podemos hacer. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Eso tenemos que creer. Y claro que en el proceso, uno tiene un proceso, y el Eterno nos va fortaleciendo, y entre más tengamos fe, más nos da y más nos da, hasta que tú y yo lleguemos a hacer lo que el Eterno tiene en el corazón para cada uno de nosotros. Pero es a través de su palabra. Y Él está preparando a Aarón y a sus hijos, dándole todos estos mandamientos para que ellos lo enseñen al pueblo. Y mira lo que dice el Salmo 93:1.
¿Lo tenemos? Este es un cántico de Shabbat. Dice así: Yahweh es rey, vestido de majestad. Yahweh está arropado, ceñido de poder. El mundo está bien establecido, no puede ser movido. Tu trono fue establecido desde la antigüedad. Tú has existido eternamente. Yahweh, los ríos se han levantado, oh Yahweh, los ríos alzaron sus voces. Al sonido de aguas precipitándose, las olas del mar son maravillosas. Yahweh en lo alto es maravilloso. Tus instrucciones, quiero que subrayes esto, tus instrucciones son muy seguras. La Kedushá, la santidad, es propio en tu casa, oh Yahweh, por todo el tiempo por venir. ¿Qué es algo que Él requiere en su casa todo el tiempo? La santidad. Y Él la va a enseñar, el ser totalmente apartado, a través de sus mandamientos. Su palabra de el Eterno es lo que nos aparta y que nos hace santos a ti y a mí. El hacerla, no nomás el oírla, el hacer su palabra es lo que nos hace personas apartadas para Él. Y eso Él lo quiere en su casa todo el tiempo. Ahora, la mayoría de gente, y hemos aprendido, y la mayoría de gente dice que nosotros somos templos del Ruach HaKodesh, y es así, ¿verdad que sí? Y como es templo, es una casa para el Ruach. Entonces, esa casa, tu templo, tu cuerpo, debe de estar en santidad todo el tiempo. Día a día Él nos enseña, así como Él hace caer el rocío cada mañana, así hace Él caer su palabra. No es algo que desde la noche a la mañana conocemos todos sus mandamientos, pero ciertamente día a día Él nos los va enseñando. Y Él mira la disposición de nuestro corazón para poderlos hacer. Una persona que cierra sus ojos a la Torá o que tapa sus oídos, nunca conocerán quién es Elohim, mucho menos vivirán en santidad. Porque la santidad está siendo declarada y está siendo enseñada por el Eterno a través de sus mandamientos. Aleluya. No por los mandamientos de un hombre, sino por los mandamientos del Eterno. Ahora, quiero llevarte a Malaquías 2.1. Malaquías 2.1. Vemos el libro de Levítico, totalmente pura instrucción de parte del Eterno, de cómo tú y yo debemos de conducir nuestra vida. Y Él se la está enseñando a Moisés para que Él la enseñe a Aarón, a sus hijos, a los levitas y a los jueces en Israel. Ellos tienen que conocer los mandamientos del Eterno para que ellos puedan enseñar santidad. El ser apartados. Una persona que ha desechado la Torá, ellos no conocen qué es santidad. Porque la única que nos instruye en la santidad del Eterno son tus mandamientos. La mayoría de la gente puede pensar que está en santidad, pero fuera de vivir en la Torá, esa persona no está en santidad y no conoce quién es el Eterno. Pero Él está enseñando a sus Kohanim para que ellos instruyan al pueblo. Ahora, a través de los escritos de Pedro, él nos dice que tú y yo, como varones, somos Kohanim del Rey. ¿Verdad que sí? Que Él nos ha sacado de las tinieblas a su luz. ¿Verdad que sí? Y estas cosas tú y yo también las tenemos que entender y saber para poder guiar a nuestra familia, a nuestra vida primeramente, a nuestra familia, a nuestros hijos, y de ahí a todos los que el Eterno nos ponga delante de nosotros. Pero tú y yo necesitamos conocer los mandamientos del Eterno. Y mira lo que Él le va a instruir y dice acerca de los Kohanim, de los sacerdotes, mal llamados sacerdotes. Lo correcto es Kohanim. Y Kohanim es un servidor. Eso significa Kohanim. Una persona que está al servicio del Eterno, pero no solamente del Eterno, sino también del pueblo. Dice así,
Malaquías 2:1 dice, ahora Kohanim, este es el mandato, es para ustedes. Todo está en relación con los Kohanim. Y como vuelvo y lo repito, Pedro nos dice que tú y yo somos Kohanim. Para que ningún hombre diga, yo no soy. No, si tú dices que no eres ni parte del pueblo tampoco. Tú debes de obtener y de agarrar el rol que el Eterno te ha dado, y es un rol muy hermoso porque Él te ha puesto como luz, como una persona para guiarte a tu vida, a tu alma, para guiar a tu familia. En el 2:6 dice lo siguiente. Dice, la Torah verdadera está en su boca. ¿Lo estás leyendo? La instrucción verdadera tiene que estar en tu boca. Dice, y ninguna deshonestidad fue encontrada en sus labios. Él caminó conmigo en shalom y rectitud, y volvió a muchos de sus pecados. ¿Cómo se vuelve la gente de sus pecados? A través de oír la Torah, porque es ella la que nos enseña qué es el pecado. Una persona no se vuelve por otra persona de sus pecados, las personas se vuelven del pecado a través de la palabra de Elohim. Aleluya, amén. Es la única que es perfecta y que fue diseñada la Torah para convertir el alma de las personas, de regresarlas a Elohim. Pero en todo ello está, dentro de ese regreso está la verdad y está el tú y yo enseñar los mandamientos del Eterno. Si no enseñamos los mandamientos, ¿cómo se va a regresar a la gente? ¿A qué? Dice, en rectitud, y volvió muchos de sus pecados. Los labios de un Cohen deben salvaguardar el conocimiento, y el pueblo debe de buscar la Torah de su boca. ¿De quién? Del Cohen. Por eso el Eterno está preparando a Aarón y a sus hijos y a los levitas, enseñándoles toda su instrucción, porque el plan para ellos es que el pueblo buscará de sus bocas la instrucción. Pero si los Kohanim no tienen la instrucción, ¿cómo van a instruir al pueblo? ¿Cómo instruiremos a nuestra familia si no sabemos los mandamientos del Eterno? ¿O cómo instruiremos a los demás si no tenemos la Torah? Y eso es lo que no me explico con mucha gente, qué es lo que está enseñando allá afuera si no está enseñando la Torah. Y te aseguro que solamente está enseñando cosas de su propio corazón. Sigue diciendo. Porque él dice, porque él, hablando del Cohen, él dice, él es el mensajero de Yahweh el Altísimo. Pero tú te volviste de la senda e hiciste que muchos faltaran a la Torah. Dice, corrompiste el pacto de Leví, dice Yahweh el Elión. Por lo tanto, yo también te he hecho despreciable y vil delante de todo el pueblo, porque no guardaste mis sendas, sino que fuiste parcial en aplicar la Torah. Él hizo diferencia. Si has oído personas que dicen la Torah solamente es para los judíos, pero no para mí. Si conoces ese tipo de personas que hacen parcialidad, de que no toman que tenemos un solo Elohim, que tenemos un solo Padre para todos, que Él no hace diferencia entre uno y otro, sino que Él es justo para con todos. Pero aquellos que supuestamente están dando la instrucción y que tienen la Torah en la boca, están haciendo diferencia. ¿Y sabes por qué hacen diferencia? Porque no conocen al Elohim de Israel, el cual no hace diferencia entre uno y otro. Para Él todos somos iguales. Y Él nos da la misma instrucción a todos, y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender. ¿Ya leímos que la Torah tiene que estar en nuestros labios? Ok. Sigue diciendo. Perdón, vamos para Ezequiel 42:23. Ezequiel 42:23. Ezequiel 44:23. Ezequiel 44:23. No, son puros test que hago aquí, a ver si están buscándola o no. Sí, porque nomás puede mover el libro, a lo mejor no están ahí.
Ezequiel 42:23. ¿Lo tenemos? Ezequiel 42:23 dice, y ellos, hablando de los Kohanim, tienen que enseñar a mi pueblo la diferencia entre lo santo y lo profano, y habilitarlos para reconocer entre lo limpio e inmundo. ¿Qué es el habilitarlos? El prepararlos de que ellos puedan reconocer lo que es limpio y lo que es inmundo. Y quiero que subrayes esa palabra, porque hoy en día no hay tal cosa, supuestamente, algo limpio y algo inmundo. Y esto está relacionado con los alimentos. Muchos enseñan de que puedes comer lo que sea y no hayan diferencia. Pero tú y yo estamos leyendo que un Cohen, él tiene que enseñar la diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. ¿Lo acabamos de leer? Un verdadero Cohen, un verdadero siervo o sirviente del Eterno va a poder distinguir estas cosas. Allá afuera ya no lo distinguen. ¿Sabes por qué? Porque ellos no están en el consejo del Eterno. Si ellos estuvieran en el consejo del Eterno, ellos estuvieran enseñando a las personas, esto sí se puede comer, esto no se puede comer. Y nos vamos a enfocar en Levíticos 11, que viene acerca de los alimentos. Pero no me voy a meter de lleno en hablar de cada animal y de todo ello, sino a traer escritura de cómo el Eterno está trayendo a los Kohanim, a los sacerdotes, diciéndole, tú tienes que hacer esto, porque tú me representas a mí. Y tú tienes que enseñarle a todo el pueblo para que ellos sepan lo que yo espero de ellos, de que ellos hagan diferencia entre lo limpio y lo inmundo, porque ellos deben de estar en santidad para yo habitar ahí. Muchos dicen que no le toman mucho interés al cuerpo, pero la Escritura sí le toma mucho interés al cuerpo, porque el Mesías pagó el precio por tu alma, por tu cuerpo y por tu espíritu. Porque es a través de tu cuerpo que tú y yo nos presentamos delante del Eterno, a través del cuerpo hacemos acciones, ¿verdad que sí? A través del cuerpo hablamos, oímos, ayudamos, damos el mensaje del Eterno. Pero muchos no le toman tanto interés al cuerpo, pero realmente el Eterno sí le toma mucho interés porque Él lo compró. Y esto es lo que el Cohen tiene que enseñar al pueblo. Tú tienes que mantener limpio tu cuerpo para que el espíritu esté ahí. Dice, inmundo, dice, serán jueces de sangre y rendirán decisiones conforme a mis estatutos. En todas mis festividades designadas guardarán mis mandamientos y regulaciones, y guardarán mis Shabbatot santos. No se acercarán a una persona muerta para contaminarse. Sin embargo, por padre, madre, hijo, hija, hermano o hermana que no ha tenido esposo, puede volverse inmundo. Y sigue dando más instrucciones. Vamos para el Salmo 19:7. Salmos 19:7. Salmos 19:7. La Torá, la instrucción, los mandamientos de Yahweh es perfecto. Eso es lo que el Eterno le está enseñando a sus Kohanim, lo que es perfecto para que ellos vivan en ellos y que enseñen también al pueblo. Dice, la Torá de Yahweh es perfecta, restaurando el alma. La gente quiere restaurarse el alma con mandamientos de hombre, eso es imposible. Porque la única restauración es la vida. Eso es lo que restaura nuestra alma. No los mandamientos o la palabra de un hombre. Pero como han desechado la Torá, la gente cree que va a ser restaurada y no es así. La Torá de Yahweh es perfecta, restaurando el alma. Dice, el testimonio de Yahweh es fiel, que instruye a niños o a sencillos. Las ordenanzas de Yahweh son rectas, que alegran el corazón.
El mandamiento de Yahweh es brillante, que alumbra los ojos. El temor de Yahweh es puro, que permanece para siempre. Los juicios de Yahweh son verdaderos, son todos justos. Son más deseables que el oro, mucho más que piedras preciosas. También son más dulces que la miel, o que la que destila del panal. Dice, por medio de ellos tu siervo es advertido, que en obedecerlos hay una gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propias transgresiones? Límpiame aún de los pecados que son ocultos. Pero es a través de la instrucción del Padre, de sus mandamientos, de la Torah misma, que nuestra alma está siendo restaurada y que ella es más dulce que la miel. Y que para que tú y yo conozcamos qué es el pecado, necesitamos los mandamientos del Eterno. Y ellos son los que nos van a dar esa seguridad de saber que estamos en el camino correcto, de que estamos en un ejat con el Padre, por guardar sus mandamientos. Ahora, ahí adelantito, Salmo 119, 142. Te estoy dando toda esta información para que sepas qué es lo que estaba en los labios del Cohen, qué es lo que está en el corazón del Cohen y qué es lo que tiene que enseñar al pueblo. Porque tú lo tienes que hacer también. Salmo 119, 142. Todos pelean por la verdad, pero la verdad es una sola. Y son los mandamientos del Eterno. Salmo 119, 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu Torah, tus mandamientos, la verdad. Bien sencillo, ¿verdad? Y ahí es donde tú puedes discernir cuando alguien dice, porque todas las congregaciones tienen la verdad, tú puedes ir a cualquier denominación y todos están en la verdad, ¿sí o no? Pero ¿cómo discernir que estás en la verdad? A través de esta palabra. Si ellos están guardando la Torah de Elohim, ellos están en la verdad, pero si ellos no están guardando los mandamientos, ellos están en mentira. Y eso tú y yo lo tenemos que saber para poder discernir. La gente no sabe discernir allá afuera de qué es la verdad, porque ellos la han desechado. ¿Por qué fue destruido el pueblo? Porque le faltó conocimiento, ¿verdad que sí? ¿Cuál es el conocimiento? La Torah misma. Y después que dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé de los Kohanim. ¿Quién es el Kohanim? ¿El que tiene la instrucción en su boca? Yo te haré que no tengas la instrucción y me olvidaré de tus hijos. Eso es lo que dice Malaquías. Una persona sin instrucción es una persona que está perdida, como lo estábamos tú y yo antes. Fuera de no tener la instrucción estamos totalmente perdidos. Pero gloria al Eterno, que Él nos ha alcanzado para volvernos a encaminar en ese camino de justicia y en esa verdad. Y más adelantito le voy a dar esto. ¿Sabes que una de las cosas que el Eterno nos devuelve a nosotros cuando decidimos a seguirlo es el tener una conciencia, el poder discernir entre algo bueno y algo malo? ¿Sabes quiénes no disciernen entre algo bueno y algo malo y solamente viven por una, ¿cómo se dice? Viven en una forma de intuición, como los animalitos, por instinto. Ellos viven por instinto, ellos no razonan las cosas, simplemente están en un instinto. Y así estábamos tú y yo antes sin el Eterno. Y ahorita te lo voy a mostrar con la escritura, de que una persona que vive por instinto, si no en una posición de poder discernir entre lo bueno y lo malo, es como si tuviera un corazón de animal. Te lo voy a mostrar con la escritura, que sí lo pone, para que tú sepas de dónde te ha sacado, para que tú tengas un raciocinio y puedas discernir entre algo bueno y algo malo. Y eso lo hizo con Nabucodonosor, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Pero él lo va a hacer, y lo hizo con todo el pueblo, de darles un corazón de animal, una persona que no podía discernir entre algo bueno y algo malo. ¿Y sabes por qué ocurrió eso? Porque ellos no quisieron la Torah.
Guardémonos nosotros de rechazar la Torah y no sea que el Eterno nos quite todo y al último vivamos por instinto solamente y no pudiendo discernir entre lo bueno y lo malo. Eso es como si viviéramos como un animalito. Pero no somos animalitos, somos hijos del Eterno, amén. Somos hijos del Eterno y Él lo está haciendo en ti y en mí. Ahora, tu justicia es justicia eterna y tu Torah es la verdad. Ahí adelantito en el 151 dice, cerca estás tú, Yahweh, y todos tus mandamientos son verdad. Amén. Ahí tienes la verdad. No necesitamos buscar más verdades. La Torah es la verdad, punto y se acabó. Si la gente no lo quiere, la Torah, no están en verdad. No vamos a darle tantas vueltas como mucha gente lo hace. Ok. Vamos a entrar de lleno ahora sí a la porción. Vamos para Levíticos 11:43. Levíticos 11:43. El Eterno está dando la Torah para que tú y yo seamos hombres conscientes, para que tú y yo podamos discernir entre lo limpio y lo que no es limpio. Y eso concierne mucho en lo que tú y yo comemos. La gente come lo que ellos quieren y nosotros comíamos lo que nosotros queríamos porque no teníamos el conocimiento del Eterno. Pero Él nos lo está dando. Levíticos 11:43 dice lo siguiente, dice, ustedes no se harán detestables. Mira cómo nos toma. Y apenas unos días supimos que muchos vinos tienen puerco. Pero le doy gracias al Padre que tiene compasión de nosotros, pero todo lo hicimos en una inconsciencia, no estábamos haciendo algo por voluntad propia, sino por falta de conocimiento. Pero ya estamos manos a la obra buscando todo aquello que sí podemos. Porque el enemigo ha puesto lo inmundo en casi todos los alimentos. Y vuelvo, ¿con qué propósito el enemigo haría esto? ¿Para hacernos impuros? Porque estamos leyendo que la santidad es requerida en la casa. ¿Sí ven la maquinación? Y si ven la importancia de que si el enemigo lo toma algo importante, es porque eso es así. Pero a veces nosotros como humanos nos creemos tan sabios que dicen, no es tanto así. No, si es tanto así porque el Eterno lo requiere, que en su casa esté la santidad total. Tanto alma, cuerpo y espíritu. Dice, ustedes no se harán detestables con ninguna de estas criaturas que se arrastran o se trepan. Dice, no se hagan inmundos por ellas, no se profanen a ustedes mismos con ellas. ¿Sabes qué es la palabra profanar? El perder valor. No te hagas una persona con un valor que no puede estar delante de mi presencia porque tú así lo decides. Eso es profanar. Sigue diciendo, porque yo soy Yahweh, su Elohim, por lo tanto dedíquense y sean santos porque yo soy santo. ¿Cuántos han oído esta porción de parte de Pedro también? ¿De qué está hablando Pedro cuando él lo relaciona con esto? Acerca de las comidas. No coman aquello que no es permitido, porque ustedes están siendo apartados por Elohim y ustedes tienen que ser santos como Él es santo. Amén. Sigue diciendo, no se profanen con ninguna especie de criaturas de enjambre que se mueve sobre la tierra, porque yo soy Yahweh quien los sacó de la tierra de Egipto para ser su Elohim. Por lo tanto ustedes serán santos porque yo soy santo. Dice entonces dice, esta es una instrucción referente a animales, criaturas que vuelan, todas las criaturas que se mueven en el agua y todas las criaturas que se arrastran sobre la tierra. Su propósito, ¿de quién? Tuyo y mío. Su propósito es distinguir entre lo inmundo y lo limpio, entre las criaturas que se pueden comer y aquellas que no se pueden comer. Aleluya. ¿Lo leíste y lo subrayaste? ¿Cuál es tu propósito como Cohen? Porque esto se lo está dando primeramente a Aarón y a sus hijos para que ellos enseñen al pueblo. Ahora tú, como dije en el principio, tú estás siendo llamado por el Eterno como un Cohen para que tú sepas discernir y así lo enseñes. ¿Sabes por qué allá no te dicen esto? Porque ellos no son llamados por el Eterno, ellos son puestos por ellos mismos. Porque un corazón del Eterno hace volver a las personas del pecado hacia el Eterno. ¿A través de qué? De guardar los mandamientos. Eso es lo que tú tienes que ver. Y tú puedes distinguir entre quién le sirve al Eterno y quién no le sirve al Eterno.
Y todo es a través de su instrucción. ¿Lo leíste? ¿Cuál es tu propósito? ¿El de distinguir tal cosa? ¿Verdad que sí? Ok, Levíticos 11:1. La instrucción de animales limpios e inmundos no empezó aquí, damas y caballeros, niños y niñas, jóvenes y jovencitas. La diferencia entre un animal limpio y inmundo no empezó en Levíticos 11, empezó desde el principio de la creación. Tú le preguntabas o a ti te preguntaban, ¿cuántos animalitos subió Noé al arca? ¿Qué decías? ¿Un par de cada uno? Esa es una mentira. Él subió 7 animales limpios, 7 pares limpios y un par inmundo. ¿Te imaginas? Y ahorita vemos que un animalito inmundo son los marranos. Si Noé le hubiera dado de unas carnitas, no hubiera habido puercos. ¿Sí o no? Porque nomás iba un puerco y una puerca. Pero vemos en Génesis 7:1 que el Eterno le dice a Noé, Noé, súbete 7 pares limpios y súbete un par solamente de los que no son limpios. Eso está desde el principio. Lo que es permitido comer no empieza aquí, ha sido desde el principio. Noé hacía distinción entre un animal y otro. Abraham, todo nuestro pueblo, ellos sabían lo que podían comer y lo que no podían comer. ¿Por qué el Eterno lo está trayendo nuevamente? Porque se les había olvidado. Para que esto estuviera escrito y ellos lo tuvieran en su corazón de qué es lo que ellos tienen que comer y lo que no tienen que comer. Pero recuerda, esta instrucción no es de ahorita, ha sido desde el principio. El Eterno la recordó en este tiempo a Moisés, es para este tiempo, para el milenio y para siempre va a ser la misma instrucción. Los que la están quitando son aquellos que no pertenecen al Eterno y ahorita lo vamos a ver. Porque hay ese enfrentamiento de que hay gente que dice, tú sí puedes comer lo que tú quieras, pero hay otras personas que te vienen y te dicen, tú no puedes comer lo que tú quieras, tienes que comer solamente lo que el Eterno dice. ¿Verdad que sí? Hay esa posición en nuestros días. Y te aseguro que hay un solo ser que nunca cambia y que su palabra es la misma de hoy, mañana y de siempre, que es la del Eterno. Y la palabra que ha cambiado es la del ser humano. Por eso tenemos ese conflicto en nuestros días. Entre alguien que ama al Eterno, le obedece, y aquellos que no le aman al Eterno. Y no me digan que una persona que come lo que sea ama al Eterno, porque no es verdad, porque yo sé que lo único que puedo manifestar el amor al Eterno es el guardar sus mandamientos. Pero muchos ni siquiera toman conciencia, y a veces tú y yo lo leíamos y no lo podíamos discernir. ¿Sabes por qué? Porque teníamos un corazón de animal. Pero Él te está dando un corazón humano y te está haciendo ver esto sí, esto no. ¿Lo están agarrando? Y no quiero que se ofenda a nadie, pero quiero que sepan que muchos viven por pura intuición o lo que me dijo tal persona. Porque no nos interesa lo que diga tal persona, nos interesa lo que diga el Eterno. Y saber que su palabra permanece para siempre y Él no va a cambiar. Dice, Levíticos 11:1 dice, y Yahweh dijo a Moisés y Aarón, dice, digan a los hijos de Israel, estas son las criaturas vivientes que ustedes pueden comer entre todos los animales de la tierra. Cualquiera, dice, que tenga pezuña hendida, que está completamente dividida y rumíe, estos animales ustedes pueden comer. Hay 2 evidencias que los cuales tú puedes mirar en los animales para que tú puedas distinguir qué animal sí puedes comer y qué animal no puedes comer. Número 1, que tiene la pezuña hendida, que tiene algo así, que la tiene dividida, no que está en un solo, sino que está dividida. Y otra porción es de que ese animal tiene que rumiar. ¿Qué es el rumiar? Él tiene la capacidad de que ingiere una comida y tiene la capacidad de regresarla para volverla a masticar. Pero esta posición de rumiar, muchos lo pueden tomar asquerosamente, de que se te comiste algo y luego lo regresó y otra vez lo estaba masticando. No es algo asqueroso, simplemente que Él está trayendo otra vez para volverle a dar
como otra molida a la comida. Esta forma de rumiar tiene en lo que es, en lo espiritual, tiene una posición de que es alguien que oye unas cosas, la escudriñan y la vuelven a escudriñar y la pueden comer. ¿Sí me va a entender? Tú oyes la palabra del Eterno y muchos la agarran y corren. No supieron ni cómo vino, pero ellos lo están haciendo. Y es lo que hace mucha gente. Le va y le dice el pastor, ustedes tienen que guardar el domingo, y así dice, y ni dice en la Biblia, pero ya se la creyeron y corrieron con ella. La otro tipo de persona que le tengo que estar trayendo es que te dicen, tienes que guardar el domingo, y tú dices, ok, y te vas a tu casa y empiezas a escudriñar eso si es así, y si no es así, va para afuera, pero si es bueno, va para adentro. ¿Sí me va a entender? Eso es lo que está haciendo el Eterno con nosotros, y nos da esa evidencia con estos animalitos, de que tú oigas, y después de que lo oigas, medítalo, compruébalo con la palabra, y si es así, adelante, pero si no es así, a desecharlo. Por eso lo está trayendo de estas dos formas, para que tú, que vienes aquí, no nomás te vayas con ellos, mira si está aquí en la Escritura, y si está aquí en la Escritura te va a ser de mucho provecho, porque es palabra del Eterno. Pero si es de un simple humano, no lo tomes, deséchalo, porque eso no sirve para nada. La palabra de un humano no sirve. La que sirve es la palabra de Eterno, porque es la que restaura el alma. Amén. Ok. Sigue diciendo, tiene que tener la pezuña hendida y tiene que rumiar. Y ya te traje la posición de rumiar. Una persona que piensa y analiza si es así o no. Sigue diciendo. Perdón, porque ya no veo muy bien. Dice en el 4, dice, pero no pueden comer aquellos que solamente rumien o solamente tengan pezuñas hendidas. Por ejemplo, el camello, el conejo, la liebre son inmundos para ustedes, porque ellos rumían pero no tienen pezuña hendida. Sigue diciendo. Ahora, una cosa de la pezuña hendida es de que te ayuda en terreno difícil. ¿Sí han visto los borreguitos monteses? Que andan, que ni uno se anima. Y eso que uno tiene 4, bueno, ellos también tienen 4, pero uno que tenga los dedos ni te animas. Pero lo que los sostienen en un lugar difícil y los mantienen bien son las uñas. Y esa hendidura que tienen que los sujeta. Muchas personas pueden oír la palabra y escudriñarla, pero no permanecen fieles en ella. Esa es otra diferencia. Tú tienes que oírla, escudriñarla y mantenerte fiel en esa palabra. No nomás. Porque muchos la escuchan y se la llevan. Y sí, estuve pensando, pero si no permanecen, es como si tuvieran la piel plana. ¿Sí han visto los camellos? O los elefantes que tienen como una esponja solamente. Ellos en lugares difíciles no pueden estar porque se resbala todo el pie, pero los que tienen pezuña la pueden encajar y mantenerse sujetos ahí. ¿Sí están entendiendo como el ejemplo que pone el Eterno y todo lo que significa? Ok, sigue diciendo. Porque ellos rumían pero no tienen pezuña hendida, mientras, dice, en el 7 dice, mientras que el puerco es inmundo para ustedes, porque a pesar de que tienen pezuña hendida y completamente dividida, no rumían. Dice, ustedes no comerán carne ni tocarán sus cadáveres, son inmundos para ustedes. Hasta ahí lo tenemos los más comunes. De ahí nos siguen los peces, que tienen que tener escama y aleta, las dos cosas. La escama, la escama lo que le quitas cuando lo limpias, y la aleta son las cositas chiquitas que tienen. Esos dos tiene que tener para que tú puedas comer tal pescado. Como el bagre tiene las aletitas pero no tiene escamas. Y hace esta diferencia el Eterno porque unos de ellos son para limpieza de las aguas. ¿Te imaginas? Si muriera un pescado y nadie se lo comiera. La pestilencia que habría en los mares y en los ríos. Él está poniendo animales que son para limpieza y Él te los da a diferenciar para que tú sepas cuál sí puedes comer y cuál no puedes comer. Y esta ha sido una lucha igualmente. Aquel que come puerco, él come camarones, él come todo lo que se le atraviese.
porque él no tiene conocimiento del Eterno. Ahora, déjame llevarte a 1 Tesalonicenses 5:23. No te quiero expandir tanto el tema porque me faltan como unas 20 escrituras más y te las quiero dar hoy. Pero quiero que te vayas con todas estas escrituras para que tú las lleves en tu corazón y las selles ahí para que tú puedas diferenciar entre lo limpio y lo impuro. Porque esto conviene en tu cuerpo para que estés santo y es disponible para que el Eterno pueda habitar ahí. 1 Tesalonicenses 5:23. Muchos dicen, no importa tanto el cuerpo, lo que importa es el alma. Lo que importa es mi corazón. ¿Verdad que sí? Es lo que mucha gente dice, lo importante es el corazón. Sí, pues, sí miro el corazón, pero que está como una piedra. 1 Tesalonicenses 5:23. Primera Tesalonicenses 5:23 dice que el don de Shalom los haga santos. ¿Con qué nos hacemos santos? ¿Con qué tú y yo estamos siendo capacitados para ser santos como Él es santo? A través de la palabra. ¿Verdad que sí? A través de los mandamientos del Eterno es que tú y yo somos santos. No solamente porque tú lo creas o tú lo pienses, no, por lo que tú haces. Y si tú haces los mandamientos, debes estar seguro que estás caminando en santidad. Pero si no lo estás haciendo, tú no estás en nada de santidad. Solamente estás caminando en tu propio corazón. Dice que el don de Shalom, Yahshua HaMashiach, los haga santos por completo. Que todo su ser, tanto su espíritu, su alma y su cuerpo, ¿lo leyeron que el cuerpo también es importante? Porque es templo del Ruach. Sean sin culpa para la venida de nuestro don, Yahshua HaMashiach. El que los está llamando es fiel y Él lo hará. Él te va a hacer santo, tanto tu espíritu, tanto tu alma, como tu cuerpo lo va a hacer santo. Porque todo tu ser tiene que estar en completa santidad, porque eso es bueno en la casa del Eterno. Ok. Vamos para Mateo 5:17. Mateo 5:17. Muchos dicen, hay antes del Mesías, después del Mesías. Mateo 5:17. Antes del Mesías se tenía que guardar la Torá, después del Mesías ya no. Antes del Mesías no podíamos comer puerco, ahora sí podemos comer puerco. Pero el Mesías no dijo nada de ello. Y esto es lo que Él dice. Porque Él va a ser nuestro ejemplo, ¿verdad que sí? Porque nuestra fe gira alrededor de Él. Y el Mesías es mucho más grande que lo que es Pedro, que lo que es Pablo, de lo que son los discípulos. El único grande es Yahshua HaMashiach y sus palabras, amén. Todos sus discípulos solamente hablaron de lo que el maestro habló, de lo que Yahshua habló. Ellos no se inventaron nada porque no tienen ninguna autoridad de decir otra cosa más que lo que el Mesías dijo. ¿Lo tenemos? Ok. Dice, no piensen que yo he venido a abolir la Torá o los profetas. He venido, dice, no a abolir, sino a llenar. Esa palabra en tu Biblia parece a completar, ¿verdad que sí? En el griego es la palabra plerú. Y plerú significa el llenar. No el quitar o el completar, que ya no se va a hacer más, no. Sino para llenar todo lo que los profetas han dicho, todo lo que la Torá ha hablado, yo la vine a llenar porque se cumple en mí. ¿Sí me va a entender? Yo vine a llenar lo que los profetas, lo que la Torá han dicho. Sigue diciendo, si en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod y ninguna tilde pasarán de la Torá. Todavía tenemos del mismo cielo, ¿verdad que sí? Dice, no hasta que lo que tenga que suceder, suceda, de manera que cualquiera que desobedezca al menor de estos mandamientos y enseñe así a otros será llamado menor en el reino de Elohim, en el reino de Yahweh. Pero cualquiera que los obedezca y así enseñe será llamado grande en el reino de Yahweh.
está hablando de la Torá. Cualquiera que enseñe los mandamientos del Eterno y los haga, porque no nomás es de enseñarlos, sino hacerlos el que lo enseña. Si tú lo haces y le enseñas, tú serás llamado grande en el reino de los cielos. ¿Qué? La Torá. Hoy en día aquí en la tierra muchos se llaman grandes, que el gran que el gran aquello, ¿ve? Y le hacen sus campañas como si fueran tan importantes. Lo que a mí me enseñan es la Torá. Para el mundo son grandes, pero no importa para nosotros que el mundo los haga grandes. Lo importante para nosotros es que el Eterno nos vea grandes. Y no por orgullo, sino guardando sus mandamientos y enseñándolos. Esa es la verdadera opinión que tú y yo necesitamos. Amén. No que el mundo nos traiga en hombros, no hombre. No, lo que el Eterno piensa de nosotros es lo que cuenta. Y si para Él el ser grande es el guardar la Torá y enseñarlos, es lo que tenemos que hacer. Amén. Ya lo está diciendo el Mesías. Dice, cualquiera que los obedezca y los enseñe, será llamado grande en el reino de Yahweh. Porque les digo que si su justicia, mira la advertencia que hace, les digo a ustedes que si su justicia, ¿y sabes qué es la justicia? El hacer los mandamientos del Eterno. Si su justicia no es mucho mayor que los de los maestros de la Torá y los fariseos, de ningún modo entrarán en el reino de Yahweh. Esto lo dice el Mesías. Y cuando dice que si su justicia no es mayor que los maestros de la Torá y los fariseos, es porque ellos hablaban de la Torá, pero no los hacían. Ellos hablaban de mandamientos de hombres. Eso se refiere el Eterno. De que si ustedes solamente guardan su palabra, y así como la hablan, ustedes la guardan, ustedes serán justos. Pero si ustedes ya conociendo la hipocresía de ellos, que dicen y no hacen, o que enseñan mandamientos de hombre, y ustedes también los enseñan, de ningún modo ustedes entrarán. ¿Lo estás leyendo? Se oye fuerte, pero cuando tú y yo lo hacemos hay una gran recompensa. Porque el Eterno siempre hace división entre el bueno y el malo, el justo y el injusto. Él siempre va a hacer diferencia entre el inmundo y el limpio. Él hace diferencia para que tú y yo lo hagamos también. Dice, maestro de la Torá y fariseos, dice, de ningún modo entrarán en el reino de Yahweh. ¿Lo estás leyendo? ¿Sí lo leíste? Ok, quiero llevarte a Gálatas 1:6. Gálatas 1:6. Muchos dicen, Pablo habló en contra de la ley o de la Torá. Vemos acá al Mesías hablando que nada pasará de la Torá, y muchos dicen, mira, Pablo dice que sí podemos comer, que no nos juzguemos, que ya no estamos bajo la ley sino bajo el pecado. Digo, ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, ¿verdad que sí? Pero vamos a ver lo que dice Pablo acerca del mensaje del Mesías. Lo acabamos de leer ahorita. De que el Mesías no vino a quitar la Torá, la vino a fortalecer todavía más. Y que nadie que no la haga y no la enseñe, no entrará de ningún modo al reino. Mira lo que dice Pablo en Gálatas 1:6. ¿Lo tenemos? Y estos de Gálatas, no pienses que son personas originarias de Galacia. Estos eran judíos, estos eran parte de las tribus que habían sido esparcidas. Todos estos son parte de alguna tribu que ha caído en Galacia y está viviendo allá, por la parte de la dispersión que hubo. No son personas que son totalmente de Galacia, no. Eran parte de esas 12 tribus, pero cayeron en Galacia y ahí están viviendo. Gálatas 1:6, ¿lo tenemos? Dice, y estoy sorprendido de que sean tan ligeros en separarse de mí, pero ya otras supuestas buenas noticias. Quiero que subrayes esto, porque hay personas que están yendo y diciendo. Primero Pablo llegó y les llevó el mensaje y les dijo, hey, crean en el Mesías, Él es la única forma de alcanzar justificación delante del Eterno. Y esto tú y yo lo creemos, ¿verdad que sí? Que solamente por el Mesías tú y yo somos salvos. Pero también sabemos que es por amor al Mesías y por su compasión que confirmamos la Torá.
por amor a nuestro Mesías, no para ser salvos, porque la salvación solamente está en el Mesías, pero yo necesito el mostrarle mi amor al Eterno, y es el guardar la Torah. Y Pablo fue con este mensaje, pero llegaron otros y le están diciendo otras supuestas buenas noticias. Y en estos días los vemos. Están diciendo hoy en día, te traigo buenas noticias, tú no necesitas guardar la Torah, solamente que Cristo y ya. ¿Sí o no? Y supuestamente son nuevas buenas noticias que están viniendo de los cielos, pero están contradiciendo el mensaje del Mesías. Lo acabamos de leer, Mateo 5:17. Y mira lo que sigue diciendo Pablo. De otras supuestas buenas noticias, dice que no son en lo absoluto buenas noticias. Lo que seguramente está pasando es que ciertos individuos los están acosando y tratando de pervertir las genuinas buenas noticias del Mesías. Pero ni tan siquiera nosotros, y esto quiero que lo subrayes, porque aquí Pablo va a poner en jaque, o en información o en advertencia. ¡Ey! El Mesías nos vino a dar instrucción, y esa es la instrucción que permanece, y nadie más tiene autoridad de traer otras buenas noticias. Dice, ni siquiera nosotros, dice, o por tal hecho un ángel del cielo les anunciare algunas llamadas buenas noticias contrarias a los que hemos anunciado, que esté bajo maldición para siempre. ¿Lo están leyendo? Si alguien está trayendo otras buenas noticias, las cuales hemos recibido del Mesías en cuanto a la salvación y lo que tenemos que hacer en nuestra vida y cómo conducirnos, si alguien está trayendo otras noticias, y todas esas noticias en nuestros días dicen que vienen de los cielos, y lo que nos están dando supuestamente nuevas buenas noticias, dicen que es el Espíritu de Dios que se los está dando, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo primero que dicen? El Espíritu de Dios dijo, o me enseñó. ¿Sí o no? Pero yo te aseguro que no es el Espíritu de Elohim, es otro espíritu, y ese espíritu que los está guiando es un espíritu inmundo. Dice, anunciado esté bajo maldición para siempre. En el 9, lo dijimos antes y lo diremos otra vez: si alguien anuncia las buenas noticias contrarias a lo que ustedes recibieron, que esté bajo maldición para siempre. Dice, ahora bien, dice, ¿parece esto como si estuviéramos tratando de tener aprobación humana? Dice, ¿yo quiero la aprobación de Yahweh o estoy tratando de complacer a la gente? Si estuviera haciendo eso todavía, no fuera un siervo del Mesías. Pablo tenía esta posición. Yo estoy hablando lo que el Eterno dijo, no lo que un hombre me enseñó. Y lo que hoy en día vemos, que la gente más se fía del mensaje de un hombre que de la misma palabra del Eterno. Cuando su palabra nunca ha cambiado, el mensaje verdadero siempre ha sido el mismo, es personas que lo están cambiando, y esas personas que dicen que vienen de parte del Eterno y están dando otras supuestas buenas noticias, esas personas están bajo maldición. ¿Lo estás leyendo? Ok. Quiero llevarte a 2 de Pedro 3:15. ¿Viste la postura de Pablo? De que él tiene ese conocimiento de que él no puede hablar nada en contra de lo que el Mesías dijo. Porque es el que más utilizan en nuestros días a Pablo para decir que podemos comer lo que queramos. Y en parte utilizan a Pedro con la visión. Pero nada que ver. Y dicen, que nadie te juzgue. Ni siquiera saben lo que estás diciendo. Segunda de Pedro 3:15. Pedro reconocía que él era un pescador y que él no había ido a la escuela, pero Pablo sí había ido a la escuela. Pablo era uno de los más ilustres de su tiempo. Él se sabía la Torá, para atrás y para adelante. Pedro no. Pedro iba a Shabbat y recibía la instrucción y más andaba pescando, que diferencia a Pablo, que él estaba día y noche dentro del
en los libros, estudiando. Y esto es lo que le dice. Dice, y piensen, dice, en la paciencia y salvación que viene de nuestro Adón, así como nuestro querido hermano Shaul, nuestro hermano Pablo. También les escribo, también les escribió, siguiendo la sabiduría que Yahweh le dio. En verdad, él había hablado de todas estas cosas en sus cartas, dice. Ellas contienen algunos conceptos difíciles de entender, conceptos que los no instruidos e inestables distorsionan para su propia destrucción, como lo hacen con las otras escrituras. Mira la advertencia que hace Pedro. Muchos, y en nuestros días, quieren entender a Pablo, sacándolo de que él es un judío, que él ha crecido dentro de la Torá, y lo que él ha enseñado es la Torá. Pero la gente dice, no, Pablo se separó de todo eso, ahora enseña el cristianismo. Eso, Pablo nunca enseñó cristianismo. Él enseñaba la Torá. Y lo que él toma por basura no es la Torá, son los mandamientos hechos por hombre. Eso es lo que es basura. Pero la gente no lo entiende y aquí trata de interpretarlo y nos enseña. Mira, Pablo se separó de la Torá totalmente. Mira, ahora está diciendo de que ahora sí se puede comer lo que sea. Pero toda esta gente solamente está distorsionando las palabras de Pablo, porque no conocen la Torá, no conocen quién era Pablo, y ¿sabes qué es el resultado de torcerlas? Que todo esto está ocasionando una destrucción de la propia persona. Y no solamente de la propia, sino de todos los que oyen a estas personas, porque piensan lo mismo. ¿Verdad que sí? Piensan lo mismo de que Pablo habló en contra de la Torá. Pero ya estamos viendo esta advertencia de parte de Pedro, que tengamos mucho cuidado, porque hay palabras que Pablo está hablando de una forma que hasta Pedro reconocía que no tenía esa misma capacidad de sabiduría, porque Pablo era un hombre estudiado y Pedro era un hombre de calle. No, ¿de cuál de calle? De mar, porque era pescador. ¿Y qué cosas? Lo que es el Eterno. El Eterno envía a Pablo, que es estudiado, a los que no saben, y envía al que no sabe a los que son estudiados. Aleluya, bendito sea su nombre. Para que la gente entienda que la sabiduría y el conocimiento no es por un humano, es por el Eterno. Ok. ¿Hasta ahí estamos bien? Ok. ¿Por qué lo está trayendo esta posición Pedro acerca de Pablo? Por lo siguiente que va a decir ahí atrásito en Segunda de Pedro 2.1. Segunda de Pedro 2.1. Segunda de Pedro 2.1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, así como habrá falsos maestros entre ustedes, que encubiertamente introducirán herejías destructoras, hasta aún negarán al amo que los compró, y traerán sobre ellos destrucción repentina, y muchos seguirán sus perversidades, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. En su avaricia los explotarán con cuentos fabricados, y su castigo no está inerte, y que fue decretado hace mucho tiempo, y su destrucción no está dormida. Y eso es lo que estamos viendo en nuestros días y en aquellos días, de que gente está entrando encubiertamente, está torciendo las palabras de Pablo y está trayendo destrucción a la congregación. Porque en vez de traerlos a la santidad y a traerlos a la confirmación de lo que es la Torá y el seguirla, están utilizando a Pablo para traer lo inmundo dentro de la casa del Eterno. El comer lo que tú quieras, eso es traerlo delante del Eterno. Y en la casa más importante, que somos tú y yo. Mira, Hechos 24.1. Libro de los Hechos 24.1. Vamos a dejar que Pablo se defienda poquito más.
de quién era él, en lo que él creía. Porque a Pablo lo acusaban, como hoy lo acusan de que ya no guarda los mandamientos. Antes también lo acusaban. Hechos 24:1 dice: 5 días después, el Cohen Hagadol, el Ananía, dice, descendió con algunos de los ancianos y un abogado llamado Tértulo, y presentaron al gobernador su acusación contra Shaul. Brinquemos al 5, al 24:5. Dice: hemos hallado que este hombre es una plaga. Hablando de Pablo. Así te van a ver cuando hables verdad. Ya no lo aguantamos. Una plaga, dice, es un agitador de todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. ¿Cómo dice ahí? ¿De la secta de qué dice en tu Biblia? ¿Dice Nazrim? Nazrim. ¿Alguien tiene otra? Todos Nazrim. Nazarenos. Ok, perfecto. Dice, él dice, está tratando de profanar el templo, pero nosotros lo arrestamos y queríamos enjuiciarle bajo nuestras leyes, pero Lisias, el comandante, intervino. Brinquémonos hasta el 13, 24:13. Dice que estaba hablando contra el templo, estaba incitando al pueblo. Y mira lo que dice en el 24:13. Dice, tampoco ellos pueden dar pruebas para basar sus acusaciones, solamente era palabrería, no acusaciones, sus acusaciones, dice, pero esto sí admito a ti, yo adoro el Elohim de nuestros padres, de acuerdo al camino. El camino era el nombre de la congregación que seguía al Mesías. ¿Cómo se hizo llamar el Mesías? ¿Verdad que él dijo que era el camino? Por eso lo tomaron, era una congregación. Dice, pero esto admito a ti, que adoro a Elohim nuestros padres, de acuerdo al camino, hablando de la congregación, dice, y continuó creyendo todo lo que está de acuerdo con la Torá. Mira lo que dice Pablo, yo estoy de acuerdo en todo lo que dice la Torá. Dice, y todo lo que está escrito en los profetas. Y continuó teniendo una esperanza en Elohim, que ellos también aceptan que habrá una resurrección tanto de justos como de injustos. ¿Sí ven la defensa de Pablo? Que él dice que él está creyendo en el Elohim de nuestros padres, que él está guardando, que está creyendo todo lo que la Torá dice, fuera de mandamientos de hombres. De acuerdo, fuera de mandamientos de hombres, solamente lo que Moisés dice. Dice, y todo lo que está escrito en los profetas. ¿Lo leyeron? Amén. Ok. Quiero que todos lo tengamos en común para cuando empiecen que Pablo dijo, y tú sepas, Pablo nunca habló mal de eso. El que no entiende sus palabras eres tú. Y ya me lo dijo Pedro. Y le enseñas 2 de Pedro 3:15, no yo. Sino el 2 de Pedro 3:15, de que me advirtió de que va a haber gente como tú, que no entiendes a Pablo, vas a transgredir las palabras de Pablo y te estás perdiendo en ti mismo. Porque él no dijo nada de eso. Ok. Vamos más, otra cita, Romanos 7:7. Romanos 7:7. Romanos 7:7 dice, entonces, ¿qué diremos? ¿Que la Torá es pecaminosa? Yahweh no lo permita. Más bien, dice, la función de la Torá es que sin ella yo no hubiera sabido lo que es el pecado. Por ejemplo, dice, no habría yo estado consciente de lo que la codicia es si no lo dijera la Torá. No codicies. Pero el pecado se aprovechó de esto, valiéndose del propio mandamiento, y se despertó en mí toda clase de deseos malignos, dice, porque aparte de la Torá, el pecado está muerto. Hubo un tiempo, dice, que estaba fuera del marco de la Torá, yo estaba vivo, estaba vivo a su propio deseo carnal, no al deseo de guardar la Torá, porque estaba bajo
su propio corazón, los mandamientos de hombres, no sobre los mandamientos de la Torá. Es como decir tú y yo, antes de venir al conocimiento de la Torá, estábamos viviendo nuestra propia vida, de nuestro propio deseo, no la vida del Eterno. ¿Sí me va a entender? Ok. Dice, oportunidad, muerte, dice, porque el pecado, valiéndose de la oportunidad que le da al mandamiento, dice, me engañó, y por medio del mandamiento el pecado me mató. Dice, así que la Torá es santa. Mira lo que piensa Pablo. Dice, así que la Torá es santa. Esto es, el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Lo leíste? Lo que piensa Pablo acerca de la Torá. Que es justo, santo y bueno. Ok. Atrasito, Romanos 3:30. Este libro de Romanos. Bien mal. 3:30. Bien mal explicado para que tú y yo comamos lo que queramos. Romanos 3:30, ¿lo tienen? Dice porque ¿cómo pueden admitir Yahweh es uno? Por consiguiente, él considera justificado al incircunciso basado en la confianza, y al incircunciso por medio de la misma confianza. En cuanto a la salvación, todos, tanto el judío como el no judío, vienen solamente a salvación a través del Mashiach. Si tú te has circuncidado en la carne o no te has circuncidado en la carne, a través del Mesías tú eres salvo. Pero el que no te ha circuncidado no quiere decir que no se va a circuncidar. ¿Sí me entendés? Pero el punto es de que todos venimos solamente a la salvación a través del Mesías. Amén. La circuncisión y el guardar los mandamientos nunca, y ponlo esto en tu corazón, porque gente te va a decir allá afuera, antes se salvaba la gente por guardar los mandamientos. Dile, tú eres un mentiroso. La Torá nunca ha enseñado que la Torá es para salvación. La Torá enseña que el Mashiach, él es la salvación de toda persona. La Torá es solamente el saber el pecado para yo no hacerlo. Eso es la función de la Torá. ¿Sí me va a entender? Por eso él está hablando tanto el incircunciso y el circunciso, todos son salvos por el Mesías. Sigue diciendo, en el 31 dice, ahora que hemos creído en el Mesías, de que en él tenemos salvación, mira lo que dice, y el resultado ¿cuál va a ser? Entonces, abolimos la Torá por medio de esta fe. Abolimos la Torá por creer que el Mesías, que a través del Mesías tenemos la salvación que siempre ha sido, en ninguna manera. Pero mira lo que dice, por la fe, Yahweh no lo permita. Por el contrario, confirmamos la Torá. Amén. Aleluya. Por la fe de que el Mesías es el que nos trae salvación, por esa fe y a ese agradecimiento confirmamos que la Torá la tenemos que hacer. No por salvación, por amor a Él. Gloria a su nombre. Esto es lo que Pablo enseñaba. Yo guardo la Torá por amor al Eterno que me ha salvado. Aleluya. Él no la está desechando en ninguna manera, la está confirmando. Entonces una persona que no confirma la Torá no está caminando en la fe verdadera. Porque alguien le ha enseñado. ¿Se acuerdan de que dijo Pedro que muchos entrarían con herejías? Gente torciendo las palabras de otra persona. Ahora, ya vamos a acabar. 7 citas más. Romanos 7:22. Una de las cosas por lo cual una persona que no conoce la Torá, o personas que caminan bajo mandamientos de hombres, esos caminan en sujeción a algo. Algo los está guiando y algo los está gobernando. El pecado se había vuelto una ley para las personas que no caminan en Torá. ¿Cómo es esto? El pecado está gobernando su vida viviendo de una forma no correcta.
antes de que tú y yo camináramos en Torah, o este punto, tú y yo caminamos hoy en Torah y tenemos como nuestra guía el Mesías. Él es por lo cual lo hacemos, ¿verdad que sí? Cuando no teníamos al Mesías, nos gobernaba el pecado y caminábamos en pecado automáticamente. Y eso se hizo una ley para todas las personas, de que toda persona caminaba en sus propios caminos haciendo lo malo. Sí lo tomas esto en tu mente, porque Pablo va a hablar acerca de esta ley que está en nuestro cuerpo y es la que está gobernando. Una autoridad que está puesta para hacerte guiar solamente a hacer lo malo. Pero ahora tenemos una instrucción que nos lleva a hacer totalmente lo bueno. Amén. Hemos cambiado de gobernante. Antes teníamos el gobierno de la ley del pecado que nos llevaba a transgredir la Torá, pero ahora tenemos a un gobernante que es el Mesías que nos lleva a guardar la Torá. Amén. Él va a hacer esas dos diferencias. Para que tú entiendas por qué él dice, ya no estoy bajo la ley del pecado, ahora estoy bajo la Torá, o estoy bajo, muchos lo tienen gracia, pero es la palabra misericordia. Ahora ya no estoy bajo la ley del pecado, ahora estoy en la misericordia. Y vamos a ver qué es la misericordia del Eterno. Porque la misericordia del Eterno no ha venido a que hagas lo que tú quieras. La misericordia tiene una función y es el regresarte al Eterno. Eso es lo que hace la misericordia. Pero mira lo que dice Romanos 7:22. Porque dentro de mi ser yo completamente estoy de acuerdo con la Torá de Yahweh. Amén. En su alma él entiende que está de acuerdo con la Torá. Sigue diciendo, pero en varios miembros de mi cuerpo veo otra ley. ¿Verdad que sí? Hay otra instrucción, hay otro deseo en mi cuerpo. Dice, diferente, dice, una que batalla con la Torá en mi mente. Pero en tu Biblia, como dice ley, no sabes cuál ley. En mi Biblia hace la diferencia cuando él dice, pero en varios de mis miembros de mi cuerpo veo otra ley. Dice, diferente a una que batalla con la Torah en mi mente. Ahí se diferencia la palabra ley y la palabra Torah. Pero, como digo, en muchas de las Biblias, como ley, aparecen las dos palabras iguales, pues dice, pues está hablando de lo mismo. Pero no es así. Sigue diciendo, ¿qué criatura tan miserable soy? ¿Quién me rescatará de este cuerpo ligado a la muerte? Gracias a Yahweh, Él lo hará por medio de Yahshua HaMashiach. Soy esclavo, dice al Adón, dice, para resumir, con mi mente soy esclavo a la Torah de Yahweh, pero con mi vieja naturaleza soy esclavo a la ley del pecado. ¿Tienen de esas dos leyes? La Torah y la ley del pecado. Ok, para entender de lo que toda la gente se agarra y dice, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la misericordia, sino bajo la gracia. Y de ahí se agarran. Y lo tuercen porque no entienden nada. No entienden lo que Pablo está hablando. Y vamos para Romanos 6:1. Ahí atrásito. Romanos 6:1. Espero y esto les ayude para cuando hablen con esta clase de personas, tengan esta información. Ok, Romanos 6:1 dice, así que nosotros diríamos, ¿vamos a seguir pecando para que abunde la misericordia? Yahweh no lo permita. ¿Cómo nosotros que hemos muerto al pecado vamos a seguir viviendo en él? ¿No saben que aquellos de nosotros que hemos sido inmersos en el Mesías Yahshua hemos sido inmersos en su muerte? Por medio de la inmersión en su muerte hemos sido sepultados con él, para tal como por la gloria del Padre el Mesías fue levantado de la muerte, de la misma manera nosotros también vivamos una vida renovada. Pues si hemos sido reunidos con él en una muerte con la de él, así también seremos unidos con él en una resurrección como la de él.
sabemos que nuestro viejo yo fue muerto en la estaca de ejecución. Dice con él, para que el cuerpo entero de nuestra propensión pecaminosa pudiera ser destruido y a fin de no ser esclavizados más por el pecado. Porque cuando uno muere queda libre del pecado. Sí, cuando uno muere, cuando tú mueres a seguir pecando, tú eres libre. No hay nada que te acuse porque estás haciendo lo que el Eterno dice. ¿Sí me va a entender? Ok, qué bueno, son bien inteligentes aquí. Ya se convirtió el corazón. Ya ni un corazón de animalito, puro corazón de humano. Y de carne, no de piedra, porque esa es otra falla. Dice, ahora, puesto que hemos muerto con el Mesías, confiamos que también viviremos en él. Sabemos que el Mesías ha sido levantado de los muertos para que nunca más morir otra vez. La muerte no tiene autoridad sobre él. Pues su muerte fue un evento único que no necesita ser repetido, pero su vida la sigue viviendo para Yahweh. De la misma manera, considérense ustedes mismos muertos al pecado, pero vivos para Yahweh, por su unión con el Mesías Yahshua. Por lo tanto, no dejen que el pecado reine en sus propios cuerpos mortales y los siga obligando a obedecer sus deseos, y no ofrezcan ningún miembro de su cuerpo al pecado como instrumento de perversidad. Y aquí viene lo importante. Bueno, todo es importante, sigue diciendo. Por el contrario, dice, ofrezcan sus cuerpos a Yahweh como una persona que está, como personas que estaban muertas y han vuelto a vivir, y entreguen sus cuerpos como instrumentos para la justicia ante Él. Pues el pecado no tendrá autoridad sobre ustedes porque ya no están bajo, presentan a alguien como esclavos obedientes, entonces son esclavos de quién que están obedeciendo. Si obedecen al pecado que lleva a muerte, o obedecen a Yahweh que los lleva a la justicia. ¿Sí están viendo toda esta condición que Pablo está dando? Las diferentes posiciones en las cuales tú estuviste antes y después del Mesías, que antes tenías a alguien que lideraba tu vida y era el pecado y caminabas en pecado, pero ahora estás caminando en el Mesías y estás caminando en sus mandamientos. ¿Sí me va a entender? Él te hizo libre de la ley del pecado, no de la Torá, sino de la ley del pecado. ¿Lo tenemos aquí en común? ¿Estamos de acuerdo? Ok, lo estás viendo con tus ojos. Sino bajo la misericordia. ¿Qué es misericordia? Muchos dicen, es el favor inmerecido. Sí, es un favor que Él nos dio de darnos vida y de perdonar nuestros pecados. Pero hay algo más que la misericordia está haciendo. Hay algo más que está haciendo. Vamos para Tito 2:11. Vamos para Tito 2:11. Tito 2:11. Mira la definición de misericordia. Tito 2:11. Dice, porque la misericordia de Yahweh, que trae salvación, se ha manifestado a todos. ¿A través de quién? De Yahshua HaMashiach. ¿Verdad que sí? Mira lo que sigue diciendo. La misericordia, mira lo que dice, nos enseña a renunciar a la perversidad y a las lujurias mundanas y a vivir ahora en este tiempo una vida con dominio propio, santa y poderosamente. Mientras continuamos esperando la bendita consumación de nuestra esperanza que está a manifestarse en la presencia de nuestro gran Elohim y en la manifestación de nuestro Salvador Yahshua HaMashiach, y el cual Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda violación a la Torá. Subraya eso, que nos redimió de toda violación a la Torá, no de la Torá, porque la Torá es perfecta, sino de la transgresión que le hicimos a la Torá, el no cumplirla, el no guardarla. Y purificar para sí mismo un pueblo de su propiedad con deseos de hacer el bien. ¿Qué es el bien? La Torah misma. Pero si viste que es misericordia, ¿y qué es lo que hace la misericordia en tu vida y en mi vida? El renunciar
a las lujurias mundanas, a vivir con este tiempo con dominio propio, santamente y poderosamente. Eso es lo que hace misericordia. No el que no guarde la Torah, muy por el contrario, la misericordia hace que te lleve a la Torah. Pero la gente dice, la misericordia me aleja de la Torah, también perdidos. Aquí, a través de Tito, me dice lo contrario, que la misericordia nos lleva a guardar la Torah y a renunciar a este mundo. Y a vivir una vida santa. No a vivir una vida alejada de los mandamientos del Eterno. Pero el mundo nos enseña que la misericordia viene a ya no guardar la Torah, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Crees que esas personas vienen de parte del Eterno? ¿O que entienden lo que Pablo dijo? Colosenses 2:13. Vamos a ver unos ejemplos. Es que como les doy mucha escritura, porque como no está mi esposa, pues me da tiempo para agarrar más escrituras. Así que ya saben que esto se va a poner más bueno porque no está Lili, y pues con ella pues ya sabe que con la esposa pues hay que ver qué necesita, y ahorita como no estoy con la esposa pues me enfoco más en la escritura y hay que seguirle. Pero es que también como estoy solito, pues aquí me llevo más tiempo y estoy con ustedes. Si no se va a acabar y cada quien va a su casa, me voy solo. Así estamos más juntos, más tiempo, ¿sí o no? Ok. Colosenses 2:13. Dice, ustedes, hablando los de Colosa, anteriormente ellos seguían mandamientos de hombres, ellos adoraban ángeles, ellos vivían como mundanos fuera de guardar la Torah. Y Pablo les dice, ustedes estaban muertos por sus propios pecados. ¿Cuántos saben que la paga del pecado es muerte? Les está recordando el estilo de vida que ellos vivían, así como tú y yo. Antes estábamos muertos por nuestros pecados. Dice, esto es por su prepucio. El prepucio es por la voluntad que ustedes tenían y el buscar solamente el mal, no el bien, como hoy en día. Dice, en su vieja naturaleza, dice, pero Yahweh les dio vida juntamente con el Mesías, perdonándolos de todos sus pecados. ¿Hasta ahí estamos bien? Ok. Dice, Él canceló, tú y yo al pecar, tenemos una cuenta ahí con el Eterno. Alguien tiene que pagar esa cuenta. Pecas, anotada. Pecas, anotada. Pero de tanta lista que tenías, a través del Mesías, Él la borró. Bendito su nombre para siempre, aleluya. Él la borró. Y dice, Él canceló el documento de deuda en contra nuestra. Por causa de las regulaciones, dice, estaba como testimonio en contra nuestra, pero Él lo removió clavándola en la estaca de ejecución. Sigue diciendo, despojando a los gobernadores y autoridades de su poder, los exhibió públicamente como espectáculo, triunfando sobre ellos por medio de la estaca. Y ahora les dice esto, por lo tanto no dejen que nadie los juzgue. A ti, el cual se ha pagado la deuda, tus transgresiones, te está diciendo a ti, no dejes que nadie te juzgue, mucho menos un comepuerco, uno que no guarda Shabbat, alguien que no guarda la fiesta, alguien que no guarda Torah. No te sometas ni le tengas temor a él no es nadie. El único que cuenta es el Eterno. A eso le está diciendo, no dejes que ellos te juzguen, porque ¿sabes qué hacen cuando tú y yo empezamos a hacer la Torah y guardar el Shabbat? Te empiezan a juzgar, o que empiezas a dejar de comer puerco, te juzgan, ¿verdad que sí? Pero debes de conocer esto, ellos no tienen ninguna autoridad y no te agüites por ellos porque ellos no son nadie. Ellos están muertos en delitos y en pecados. ¿Le podemos tener algún temor a palabras de un muerto? Porque está muerto. Sigue diciendo. Por lo tanto, no dejen que nadie los juzgue en conexión con la comida, porque ya comemos bien. Ya dejamos el puerco, los camarones, todo lo que no era. O en bebida,
Con relación a una festividad, ahí la ponen judía, pero no. Está hablando acerca de la festividad de Levíticos 23. Pero él lo pone como judía porque eran los que lo hacían. Pero está refiriendo a Levíticos 23. A Rosh Hodesh, lunas nuevas. A Shabbat, que es lo que más nos atacan, ¿verdad que sí? Estas, dice, son solo sombras de cosas que han de venir, pero el cuerpo es del Mesías. No permitan que nadie les niegue su premio, insistiendo en que mortifiquen el cuerpo o dando culto a Malahim, a ángeles, porque eso es lo que se hacía en ese lugar. Entonces, nadie que no guarde la Torah, no pongas en tu corazón como si a ellos, por lo que ellos digan, no te ofendas ni te sientas juzgado por alguien que no hace la Torah, porque ellos no tienen ninguna autoridad. ¿Sí me va a entender? Y muchos lo toman al revés y a cualquier persona le dan esta cita y le dicen, ¿tú que comes puerco? O que no celebras las festividades, ni los Shabbat, ni nada. No dejen que ellos te vayan a juzgar. Torciendo la escritura, cuando al que le está dando esta instrucción que no nos juzguen, es a los que guardamos el Shabbat, a los que guardamos la Torah, a ustedes, que no les aflige nada de lo que ellos digan. Y lo van a ver que lo utilizan al contrario. Pero no es así, lo acabamos de leer completamente y todo es instrucción al creyente, ¿verdad que sí? Pero la gente toma algo, lo tuerce para su propia perdición. Otra cita. Hechos 15:9. Y eso yo sé que se la saben todos. Esto yo sé que se la saben todos porque es la visión de Pedro. Y de aquí la agarran la mayoría también. Y el otro día me quedaba con, ¿dónde está la cita? ¿Dónde está la cita? De esta posición de lo que simbolizaba también todos esos animales. Hechos 15:9. La visión de Pedro. Lo vamos a hacer rápido porque yo sé que todos se la saben. ¿Lo tienen? Ahí voy. Ok. ¿Por qué Pedro conectó rápidamente lo inmundo con algo de comida? Porque lo inmundo y lo limpio está relacionado con comida. ¿Verdad que sí? Lo acabamos de leer en Levíticos 11, que algo que llama inmundo relaciona con un animal prohibido para comer. ¿Verdad que sí? Ahora, hay una posición en la escritura que dice, cuando vayan a ciertos lugares y les ofrezcan de comer, coman todo lo que les den. Pero, y no la traje esta escritura ahorita, todo está viniendo a mi mente y lo vas a encontrar, si quieres luego lo buscas. Cuando el Mesías le dice esto a sus discípulos de que cuando vayan, porque van a llevar el mensaje, dice, y el Mesías le dice, todo lo que les den de comer, coman. Pero hasta este punto que eres una persona pensante, que el Eterno te ha quitado un corazón de animalito, ¿a qué tú y yo le llamamos comida? A lo que la Torah nos enseña que es comida, ¿verdad que sí? Eso es lo que pensaban los discípulos y eso es lo que transmitió el Mesías. Todo lo que les den de comer, coman en la posición. Tú sabes lo que el Padre nos ha dicho que comer, tú lo vas a comer. Pero no vas a comer, que si te dan el puerco, no le está dando el consentimiento que si te dan puerco, cómelo porque te estoy diciendo que comas todo lo que te den. Sino que tú vas a comer todo lo que es comida, y lo que es comida es solamente lo que es permitido por la Torah. Porque muchos creyentes piensan esto, y en Torah también, de que cuando vas a un lugar y si te dan puerco, tú comas porque ellos te lo están ofreciendo y tienes que comer. Pero no es así. ¿Sí me va a entender? Ok. Después lo van a buscar, lo van a leer y ustedes se van a dar cuenta, nomás estoy dando el resumen de ello. Bueno, Hechos 15:9 dice, al día siguiente, alrededor del mediodía, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea de su casa a orar. Empezó a sentir hambre y quería algo de comer, pero cuando estaba
preparando la comida, cayó en un trance en el cual vio el cielo abierto y algo que lucía como un talit grande siendo bajado a tierra por sus 4 puntas. Hechos 10:9. ¿No? 15, ok, 10:9. Otra vez, le digo. Ok, no, sí, lo estoy viendo. Hechos 10:9. Miren, aquí lo vas a traer. Cuando el Mesías va a Samaria y sus discípulos tienen hambre, sus discípulos descienden a un pueblo a comprar comida. Y el Mesías se queda ahí y tiene una conversación con una samaritana. ¿Verdad que sí? Y ya le empieza a revelar de que él es el Mesías. Y vienen los discípulos y cuando termina la conversación, esta mujer va al pueblo y empieza a anunciar que ahí está el Mesías, el cual habían estado esperando. Cuando los discípulos regresan, pues ya vienen con los tacos, los burritos, y le ofrecen al Mesías. Y el Mesías le dice, no, yo tengo otra comida. Y sabe, él tenía algo que más le llenaba, así como la comida te llena a ti. Lo que comía el Mesías y lo que le llenaba a él era la voluntad del Padre. Y cuando vio esta multitud que venía, él dijo, esto es lo que verdaderamente me alimenta a mí. El dar la palabra de mi Padre, el hacer la voluntad de mi Padre es lo que me llena de voluntad a mí. Y esto trayéndote a lo que Pedro está el Padre le está enseñando a Pedro. Pedro subió con hambre física, pero el Eterno le está mandando una visión de lo verdaderamente que el Padre le ha dado para que haga y se alimente, es de llevar el mensaje a aquel que lo necesita. ¿Están entendiendo este panorama? Que lo que el Padre le estaba enseñando a Pedro con los animales no era para satisfacer su cuerpo, era para satisfacer la voluntad del Padre, que es lo que tú y yo queremos comer, ¿verdad que sí? Y hacer. Y lo que nos llena es lo que el Padre nos habla a nosotros y lo que nos ordena hacer. El Padre le estaba enseñando a Pedro que la voluntad del Padre, con esta visión, no era de que comiera algo físico, sino que llevara el mensaje a las personas. Dice, en el 12 dice, en lo cual había toda clase de cuadrúpedos, criaturas que se arrastraban y aves silvestres. Entonces una voz le dijo, levántate Pedro, mata y come. Pero Kefa dijo, no, Adón, absolutamente no, nunca he comido un alimento inmundo. ¿Verdad que sí? ¿Y qué era el pensamiento de Pedro? Algún alimento que no era permitido. Lo inmundo está relacionado con un puerco, con un perro, con un conejo, con un camello, ¿verdad que sí? Y Pedro dijo, no, yo no puedo comer nada de esto. Y al fin de la narración, el Eterno le dice, no llames como un inmundo a las personas. No está hablando, está dando la visión con animales, pero cuando tú y yo lo vemos ahí en Hechos 10:28, dice, y él les dijo, ustedes están conscientes para que un hombre que es judío tener estrecha asociación con alguien que pertenece a otro pueblo o venir a visitarle es algo que sencillamente no se hace, pero Yahweh me ha mostrado que no llame a otros hombres comunes o inmundos. ¿Sí lo leíste? Que toda esa visión de animales no eran los animales en sí lo que iba a comer, sino que eran personas. Vamos para Jeremías 31:27. ¿Por qué el Señor les mostró animales inmundos?
Porque esos animales mostraban una condición. No solamente de que no eran parte del pueblo, sino una condición interna. Jeremías 31:27. Jeremías 31:27. ¿Sabes de dónde empieza nuestra inmundicia delante del Eterno? Desde nuestro corazón. Porque de ahí vienen todos los pensamientos. ¿Se acuerdan que dijo el Mesías que lo que hace inmundo a una persona es aquello que sale de su boca? Aquello que hay en el corazón. Jeremías 31:27. Esos animales mostraban el corazón de las personas. Jeremías 31:27 dice, aquí están los días vienen, dice Yahweh, que yo sembraré en la casa de Israel y en la casa de Judá una simiente humana y simiente de animal. ¿Lo estás leyendo? Que él iba a sembrar tanto en la casa de Judá como en la casa de Israel una simiente humana y simiente de animal. ¿Lo estás leyendo? Esa simiente y esa es una condición en el corazón de la cual el pueblo estaría en una posición sin entendimiento. Y eso es lo que le estaba mostrando a Pedro. No solamente los animales que eran del mundo, sino el corazón del pueblo que era como un animal. Porque ellos no entendían, ellos no buscaban al Eterno. Pero ahora a través del Mesías, él va a volver a ser encontrado por las personas y él les va a dar este conocimiento de que vuelvan a la Torah. Por eso está viendo esta visión. No para que ellos miren, mira que puedes comer lo que sea. Muy por el contrario. Esta visión estaba relacionada a algo que no está limpio. Y lo que está relacionando a estos animales también es el corazón del pueblo, que era como un animal. Que ellos no tenían conocimiento, entendimiento del Eterno. Pero ahora en el Mesías, ellos que no tenían ese conocimiento y no estaban dignos de estar delante del Padre, ahora a través del Mesías tenían esa oportunidad. Y que Pedro tenía que ir a ellos para llevar el mensaje. Y esto es lo que verdaderamente el Padre quiere que tú y yo comamos. Su voluntad en nuestra vida. Muchos dicen que por la oración se limpian los alimentos de la persona. ¿Tiene oído? Cuando no es así. 1 Timoteo 4:1 al 7 habla de esto. Que por la palabra del Eterno son santificados los alimentos. Porque ella es la que nos dice que es bueno para comer y lo que no es bueno para comer. Y claro que oramos y damos gracias, pero no es por nuestra oración que las cosas se santifican, es por la palabra del Eterno. Damos gracias con la oración, pero lo que hace santo o apartado es la palabra del Eterno, no de un hombre. Y por último, 2 Timoteo 3:16 nos dice que toda escritura es inspirada por Dios para corregir, instruir y prepararnos para toda buena obra. ¿Cuál es escritura? La Torah. Pero la gente quiere ser instruido y corregido sin Torah. ¿Cómo va a hacer eso? Y siguen torciendo las palabras de Pablo y siguen enseñando que puedes comer lo que tú quieras sin saber que están llevando a las personas por un mal camino. Y el problema que vemos en la mayoría de gente que no se para a ver si las cosas son así. La gente solamente corre. Pero tú y yo siempre debemos de tener una posición y este conocimiento que todo lo que oímos lo llevamos a meditarlo y si está en la escritura va a ser muy bueno para nosotros. Pero si va en contra de ello tenemos que desecharlo. Desechemos esos comentarios que han hecho que podemos comer lo que sea, eso no es así. El Padre nos ha dado mandamientos que son buenos para nuestro cuerpo. Y por último,
recuerda que la santidad conviene en la casa. La santidad conviene para estar delante del Eterno y para que Él viva en nosotros. Tenemos que guardar nuestro templo, comer solamente lo que permite y Él habitará en nosotros. Eso conforme el cuerpo, todavía falta el alma, sigue el espíritu, todavía que tenemos que limpiarlo. Pero el cuerpo también es muy fundamental, porque el Mesías compró todo de ti y de mí. Que el Eterno los bendiga y los guarde. Nos vemos el próximo Shabbat. Si desean visitarnos, estamos en Tulsa, Oklahoma. Si quieres comunicarte con nosotros, al 469-636-3299. Búscanos en YouTube o en Google. Y cualquier comentario, pregunta o si deseas visitarnos, aquí estamos para servirte. Que tengan un buen Shabbat. Shabbat Shalom.